nombre es Yolanda Mares. Fui diagnosticada con algo que se llama anemia plástica, que básicamente es cáncer en la médula ósea. Mi médula ósea no funcionaba, yo no producía sangre, plaquetas ni células blancas. Prácticamente mi sistema inmunológico no servía. A través de esa enfermedad yo fui internada en el hospital. Yo prácticamente viví en el hospital por más o menos como 3 años. Incluso caí en coma, estuve en coma 3 veces. Una de las veces que yo caí en coma, ya prácticamente los doctores habían dicho para mi familia que ya no había nada que hacer, que tenían que desconectar las máquinas porque yo estaba entubada. Más mi mamá, ella venía a la iglesia, entonces ella, sus oraciones, ella nunca se dio por vencida, oró por mí, hizo cadenas y gracias a Dios yo desperté de ese coma. Cuando yo pensaba en la situación, en que tenía 4 hijos, que iba a dejar a esos niños solos, sin madre, era algo muy emocionante, muy triste, mucha desesperación, con ganas de salir del hospital, ir a ver a mis hijos porque yo no los miraba. Duraba meses sin mirarlos porque a mí no me dejaban salir y a ellos no los dejaban entrar. Hasta que tomé la decisión un día y me indigné. Esa vez yo ya estaba en mi casa, ya había salido del hospital, mas yo aún fuera del hospital iba cada otro día al hospital, tomaba como 25 pastillas al día de medicamento para una cosa, para otra. Entonces ese día indignada yo en mi cuarto, yo me puse de rodillas y oré. Yo dije, si es para tú sanarme ahora, mas si no en este instante, llévame contigo. Mas también dije, hasta aquí llegaron los medicamentos, no más medicamentos. Ya ahora estoy completamente en tus manos. Si tú me vas a sanar, gracias a Dios. Mas si me vas a dejar así, no acepto, llévame contigo. Y después de ese momento, fui sanada. Cada día que pasaba yo me sentía mejor, cada día que pasaba me miraba mejor, cada día que pasaba me sentía con más energía, más ganas de vivir. Fue el cambio ahí. Él me dio la sanidad y no solo me dio la sanidad, sino que me dio su Espíritu Santo, me dio su alegría, su paz y su felicidad. El día que yo recibí el Espíritu Santo, yo me acuerdo muy bien, fue una vigilia de viernes. Fue algo realmente inexplicable para explicar a alguien. Fue un cambio total de dentro de mí. Una cosa que me llenaba, que me daba alegría, que me daba felicidad, que yo sabía que a partir de ese momento todo iba a ser diferente. Ahora, llena del Espíritu Santo, es una vida completamente transformada, es una vida diferente. No soy la persona que era antes era muy enojona. Ahora ya no, ahora soy, no sé, felicidad, soy alegría, amigable. Aún nosotros, estando llenas del Espíritu Santo, pasamos por problemas, pasamos por dificultades. Aunque alrededor de ti todo esté, digamos, cayendo, tú sabes que con Dios, Él no te va a dejar caer. Y si te caes, Él te levanta y te hace más fuerte.